Compañera de la radio con más información y en este caso con visitas en nuestros estudios. Está con nosotros el diputado provincial por el Frente para la Victoria, el doctor Avelino Zurro. Avelino, buen día, bueno, gracias por acercarte a la radio. No, Andrea, buenos días para vos, para todo el equipo de la radio, para todos los oyentes. Hacía ya un tiempo que nos debíamos una nota, que la vorágine de estos 90 días no habían permitido, pero bueno, acá me había comprometido a venir hoy viernes, así que acá estoy. Vamos a empezar por ese balance de estos 90 días en una función totalmente diferente a la que venías cumpliendo, con un trabajo totalmente diferente al que venías realizando. ¿Qué es lo que analizás vos hoy personalmente de lo que es tu función como diputado? Sí, como bien decís, es otro rol. Yo lo que fuimos charlando durante toda la previa a las elecciones y la previa a asumir es cómo uno también se lo imagina, y cómo uno se lo imagina también tiene que ver con la impronta que uno le va a dar al día a día de la gestión. Yo digo, me tocó la enorme responsabilidad de encabezar la lista de legisladores de la cuarta sección electoral. Lo que yo siempre dije, que tenía un doble rol: el primer rol de ser legislador, pero también el segundo rol de ser la cabeza de lista, el que representa de alguna manera la lista que eligieron cientos de miles de ciudadanos de la cuarta sección electoral, pero que a partir del 4 de diciembre uno ya, obvio que deja de pensar en lo que tiene que ver con la elección y ya empieza a pensar en lo que tiene que ver con la gestión y con el día a día. Digo el 4 de diciembre porque es el día que nos tocó asumir, tal cual lo dijimos, bueno, incluso lo habíamos charlado acá. Armamos una oficina territorial en Pehuajó, donde establecimos que nuestro lugar de trabajo tenía que ser sí o sí en alguno de los 19 distritos de la cuarta sección electoral, porque nos parecía absolutamente lógico que teníamos que estar cerca del ciudadano al que representamos, y no cuando uno se tiene que reunir con una institución o con un vecino tener que hacerlo en La Plata. Digo, mi trabajo es ser legislador, eso yo dije que iba a tener una arista legislativa y una arista territorial. La arista territorial iba a tener que ver con establecerme en la cuarta sección electoral y, por supuesto, en ser también un miembro más que colabore con la gestión de Pablo Zurro. Eso está claro. Yo soy parte del equipo que lidera Pablo, que viene gobernando Pehuajó desde hace 8 años, que yo creo que es la gestión más transformadora que ha tenido Pehuajó en la historia, del punto que se toque, y digo, bueno, desde mi nuevo rol, seguir colaborando en lo que tiene que ver con la gestión, en el marco de un lugar totalmente diferente. O sea, no es lo mismo ser secretario de gobierno que ser diputado, por las tareas que uno tiene a cargo, pero sí uno tiene herramientas también desde donde colaborar. Eso respecto a lo territorial. Y respecto a lo legislativo, yo dije desde el principio, cuando ya sabíamos que la gobernadora iba a ser María Eugenia Vidal, que yo iba a tener un rol de responsabilidad institucional absoluto. Yo no voy a, como se dice habitualmente, poner palos en la rueda en lo que tiene que ver con la gestión de la gobernadora, pero yo tampoco iba a ser parte de lo que en ese momento entendía que iba a ser un gobierno, seguramente después lo charlemos, donde se profundicen ciertas cuestiones que a mí me ponen en la vereda de enfrente de esa situación. Entonces fue desde el lado que me paré, con una gran actividad legislativa, siempre pensándolo desde lo territorial y, por supuesto, tocando las aristas y las banderas que uno defiende en el pensamiento, entendiendo la política como un proceso de transformación de la realidad. De lo que esperabas del gobierno de María Eugenia Vidal a lo que pudiste ver, ¿hay mucha diferencia? No, yo creo que se planteó en la campaña, por suerte, digo, yo sé que para muchos vecinos fue un poco tedioso, pero lo positivo que tuvo la campaña electoral es que se pudo discutir absolutamente todo y se pudo poner en palabras absolutamente todo. O sea, todos los actores que fuimos parte del proceso electoral le pudimos hacer escuchar a los vecinos qué pensábamos de cada uno de los temas, qué situación y qué decisiones íbamos a tomar si nos tocaba ocupar un rol institucional, qué pensábamos de lo que iba a ser un gobierno u otro en caso que le toque gobernar.
Y cuando nosotros discutíamos qué pasaba si Macri y su equipo de gobierno, en este caso María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, llegaban a gobernar, bueno, se iba a dar un proceso de discusión que tenía que ver con hacer más ricos a los más ricos, con tener prioridad sobre los sectores concentrados de la economía, dejar las políticas sociales para el segundo plano en una demora. Dijimos en una fuerte discusión que iba a haber una devaluación de la moneda, cuando incluso quien es hoy el presidente de la República Argentina la negó a 10 días antes de la elección, y hoy vemos que la moneda se devaluó un 60%, con lo que tiene que ver esto en el impacto del aumento de precios, el aumento de las tarifas, bueno, y todas las consecuencias económicas que yo siempre digo que cada vecino tiene un economista en su bolsillo. O sea, no hay que hablar difícil ni en términos económicos, porque cada uno de los vecinos que está escuchando la radio, cuando va al supermercado sabe cuál es el índice de inflación, cuando le llega la boleta de luz sabe cuál es el aumento de las tarifas, cuando le llegue la boleta de gas sabe cuál es el aumento del gas, cuando va a cargar nafta con su auto sabe cuánto aumentó el combustible. Entonces es el vecino el que inmediatamente comprende los efectos de un gobierno. Entonces este tema lo pusimos en discusión. Nos tocó asumir con un gobierno provincial de otro signo político, siendo la primer minoría de la Cámara de Diputados. Nuestro bloque tiene 36 legisladores. Y por suerte, ¿por qué digo por suerte? Porque esto también sirvió para tomar roles. Nos tocó discutir un tema tan importante como es el presupuesto de la provincia de Buenos Aires a pocos días de haber asumido. Nos pasamos como hacía mucho tiempo que no ocurría, y está perfecto que haya ocurrido, todo el verano discutiendo el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Entonces esto también sirvió para que la gobernadora, a través del presupuesto, marque cuál iba a ser su línea de gobierno, y para que los legisladores, cada uno desde su lugar, exprese cuál era su línea de oposición y por qué estaba de acuerdo con algunas cosas y por qué no estaba de acuerdo con otras. Bueno, te puso en un lugar bastante particular dentro de lo que fue la información, porque hubo allí unos cruces malentendidos y demás. Hubo otros legisladores que también hablaron de una mentira de tu parte. Bueno, se hicieron comparaciones, si se quiere, con algo de humor, pero bastante ácidas, respecto de que, por un lado, se decía a través de la información mediática que habías propuesto algunas cuestiones del presupuesto y por otra parte lo habías desaprobado. Los primeros días del año te tuvieron como protagonista en varios medios por esta cuestión. Sí, y sirve también la discusión, por supuesto, siempre con respeto. El legislador que dijo lo que dijo se tendrá que hacer cargo de la situación. Yo lo que digo es, y lo reafirmo, cuando nosotros allá por el sábado anterior a la Navidad, que hubo una reunión en el PJ y que ya estábamos en el PJ a nivel nacional y que ya estábamos elaborando con todo mi equipo de trabajo las distintas propuestas respecto al presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ni bien ingresó el presupuesto, detectamos varias falencias. Como digo, el presupuesto es la luz que un gobierno prende para mostrar y para iluminar cómo va a gobernar. Entonces digo, bueno, ¿qué vimos en el presupuesto? En primer lugar, se solicitaba un endeudamiento mayor que toda la deuda que había contraído la provincia de Buenos Aires en su historia. O sea, la provincia de Buenos Aires, que en definitiva somos todos los bonaerenses, debíamos de toda la historia 90.000 millones de pesos, y la gobernadora nos exigía un endeudamiento, nos solicitaba un endeudamiento a través del presupuesto de 110.000 millones de pesos. O sea, en primer lugar, lo que se pedía en el presupuesto era duplicar la deuda externa de la provincia de Buenos Aires. Lo que cada bonaerense le debe a cada uno de los acreedores de la provincia de Buenos Aires, bueno, era doblarlo con solo la aprobación del presupuesto. En segundo lugar, veíamos contradicciones respecto, que después se hicieron visibles, respecto a lo que se había dicho en campaña. Por eso destaco la importancia de haber conversado todos los temas en campaña, en lo que tiene que ver con la salud, en lo que tiene que ver con la educación, en lo que tiene que ver con la niñez y demás. Ejemplos: el presupuesto de salud crecía menos de lo que había crecido el año anterior y ocupaba un lugar en el presupuesto mucho menor, cuando escuchamos a la gobernadora hablar de la reforma en la infraestructura del sistema de salud. La Secretaría de Niñez ya dejaba de ser secretaría y pasaba a ser subsecretaría. Los que hemos sido parte de la gestión pública sabemos lo que esto significa en términos de gestión
gestión o de toma de decisiones. Es restarle importancia a un área. La Secretaría de Deporte dejaba de ser Secretaría de Deporte y pasaba a ser Subsecretaría. El ministerio que más crecía, a contrario de lo que había dicho la gobernadora, era el Ministerio de Gobierno. La cartera política de la provincia de Buenos Aires crecía un 1000%, o sea, si el año pasado se le había agregado un peso al presupuesto, este año se le agregaban 100. Mientras el Ministerio de Salud o la cartera de salud crecía el 20 y tanto %. Yo para que los vecinos vayan viendo la diferencia. Este como segundo eje respecto a las contradicciones que tenía el presupuesto con todo lo que se había hecho en campaña. Y el tercer eje es que en el presupuesto elaborado por la gobernadora y su equipo de trabajo, de todos los legisladores que después siguieron a hablar, carecía de obras para los municipios. No estaba prevista ninguna obra para los municipios, cosa que le preguntamos al ministro de Economía cuando tuvimos la oportunidad de sentarnos con él, y verdaderamente los municipios no estaban previstos. A partir de esto y relacionando los temas y viendo cuál era la composición legislativa, el Frente para la Victoria tenía la primer minoría y podía frenar el nivel de endeudamiento, pero siempre diciendo que el presupuesto lo íbamos a aprobar como herramienta de gestión. Cualquier vecino puede buscar notas mías que yo ya en diciembre anticipaba que yo iba a votar en favor del presupuesto, cosa que en definitiva fue lo que hice, pero sí que iba a plantear los temas de discusión. Ese día, ese sábado en la reunión del PJ, me llevé un simulacro armado respecto a una idea que teníamos de que ya que iba a haber un nivel de endeudamiento en la provincia, que nosotros creíamos que tenía que ser de 35.000 millones de pesos, una parte de ese endeudamiento debía ir a cada uno de los municipios independientemente de su color político, o sea, a cada uno de los 135 municipios. ¿Cómo? De manera simple, como están organizados otros fondos, generando un fondo que a través del índice de coparticipación, a medida que ingresa el endeudamiento, se gira automáticamente. Me llevé un simulacro con una planilla que entregué a cada uno de los asistentes del PJ y planteé la discusión. Después esta discusión fue tomada por cada uno de los intendentes de nuestro partido y se hizo público, incluso tuvimos la oportunidad de planteársela, repito, al ministro de Economía. Cuando se dio la discusión de presupuesto, fue una de las ideas que se plantearon, fueron 2 artículos agregados respecto al fondo de los municipios, se aprobó, en el caso nuestro, aprobamos el presupuesto en todo su articulado, discutimos el endeudamiento y no aprobamos el nivel de endeudamiento que la gobernadora pretendía. ¿Por qué? Porque además la gobernadora nos pidió 110.000 millones de pesos de endeudamiento. A los 20 días ya estaba en 60.000 millones de pesos el requerimiento de ella. Lo que yo pregunto es, ¿qué hubiese pasado si en el medio de esos 20 días aprobábamos los 110.000 millones de pesos? O sea, ella misma estaba reconociendo que había 50.000 millones de pesos adicionales que los había pedido por las dudas. De hecho, hay un artículo en la redacción original del presupuesto que también lo hicimos público, que crea un fondo de 30.000 millones de pesos de absolutamente libre disponibilidad. Lo dice ella misma cuando envía el presupuesto. Entonces digo, todos estos temas fueron los que discutimos. Una vez que se aprobó el presupuesto, salimos nosotros a comunicar que el fondo de los municipios que el Frente para la Victoria había propuesto había sido generado a través de la aprobación de la ley de presupuesto. Por supuesto que nosotros habíamos votado a favor del artículo y instalamos este tema en discusión. ¿Qué hicieron los legisladores de Cambiemos? Salieron a decir que lo habían propuesto ellos. Lo que yo digo, después de todo este relato y descripción de los hechos y a 90 días de haber discutido este tema, es: si lo propusieron ellos, ¿por qué no lo propusieron en el presupuesto? Que es la herramienta de gestión que ellos mismos elaboraron. Digo, no fue un tema que propuso Cambiemos, el fondo de los municipios. Ya lo discutí, me lo preguntás, vuelvo a ponerlo en agenda, no tengo inconveniente en discutirlo, y de hecho por estos días, seguramente lunes o martes de la semana que viene, vas a ver una iniciativa respecto al mismo tema que va a alargar el bloque del Frente para la Victoria, en este caso a través de la redacción de un proyecto que tiene que ver con, que va a ser de mi autoría y de mi equipo de trabajo, que tiene que ver con la distribución de este fondo de los municipios. O sea, por eso se dio la discusión. Después, digo, hay una cosa son los hechos, otra cosa son las palabras. Yo lo único que hice fue, en este caso que vos me preguntaste, Andrea, relatar los hechos de cómo se dieron. Siempre digo que la ventaja es que la gente evalúa cada una de las situaciones.
Abelino, en el comienzo también de tu gestión se dio una situación particular que a los pehuajenses nos asusta y mucho, y tiene que ver con el peligro de las inundaciones. Históricamente se han reclamado obras que nunca se hicieron, y nunca se hicieron en muchos años, y no hablamos solamente de los últimos 10 ni 12, sino que hay obras puntuales en nuestra región, básicamente, que llevan mucho más de 10, 15 y hasta 20 años reclamadas, y desde tu nueva posición es como que el tema de las inundaciones lo tomaste desde otro lugar, desde otra manera. Absolutamente, en realidad profundizando muchas de las cosas también que venía reclamando Pablo a través de distintas gestiones. Hubo un hecho muy preocupante que fue el 9 de febrero, que tuvo que ver con la invasión, y cuando digo invasión es la palabra que hay que utilizar, del gobierno de la provincia de La Pampa en territorio de la provincia de Buenos Aires. Lo que hizo el gobernador de la provincia de La Pampa, su ministro de Seguridad y Fuerzas Especiales, ingresaron con una retroexcavadora, y cuando vecinos de Villa Sauce y San Sirena, que son dos pueblos, uno del partido General Villegas y otro del partido de América, que están bien al oeste de la provincia de Buenos Aires, Villa Sauce casi en el límite con la provincia de La Pampa, intentaron en territorio bonaerense impedir el avance de una retroexcavadora. Fuerzas Especiales de la provincia de La Pampa reprimieron a los vecinos, dejando un saldo de 20 heridos, algunos de ellos muy graves. De hecho hubo un herido que se llama David, que le molieron el tobillo a las balas de la provincia de Buenos Aires, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el hospital de General Pico La Pampa, y después por supuesto 19 heridos. ¿Y por qué destaco esto? Porque se intentó mostrar el problema como que era un problema hidráulico, y no solo fue un problema hidráulico, sino que también fue un problema de la seguridad de cada uno de los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, a partir de la represión, la máquina cortó el camino del Meridiano, que es el camino, para que los vecinos se ubiquen, que corren paralelo al límite de la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa, en un falso dilema de proteger a los vecinos de Banderaló o Villa Sauce. Digo falso porque se podían hacer las dos cosas. Se rompió la ruta nacional 188 de Córdoba a la provincia de Buenos Aires, perdón, de Córdoba a la provincia de La Pampa, y el agua que ingresaba de la provincia de La Pampa inmediatamente se le daba curso hacia la provincia de Buenos Aires a través de la rotura del camino del Meridiano. Lo que hicimos fue inmediatamente sobrevolamos la zona con el intendente Pablo Zurro y con el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Pehuajó. Después fuimos a la zona por tierra, nos reunimos con cada uno de los vecinos, recorrimos el lugar, vimos lo que había ocurrido, y ahí originé dos proyectos: un pedido de informe respecto a lo que había ocurrido en lo que tenía que ver en la acción de invasión del gobierno de La Pampa con la provincia de Buenos Aires, esta obra clandestina de agua corriendo de la provincia de La Pampa a la provincia de Buenos Aires, la represión de los 20 vecinos, los dichos del gobernador de La Pampa, que dice que estuvo durante 30 días llamando a la gobernadora y la gobernadora no le atendía el teléfono, los dichos y los no dichos de cada uno de los ministros del área y de la gobernadora, y además un proyecto de declaración. Un proyecto de declaración que pedía la regulación del canal de la Fuente, que dirán muchos qué tiene que ver el canal de la Fuente con todo esto que está pasando, y tiene mucho que ver. El canal de la Fuente es el canal que viene del partido de Carlos Tejedor y desemboca en el Jaureche. ¿Y por qué tiene que ver? Porque todo el agua que viene que ingresa por el camino del Meridiano va a la laguna Cuero de Zorro, y a través de la laguna Cuero de Zorro al complejo Hinojo Las Tunas, el canal desagotador del complejo Hinojo Las Tunas, y que está diseñado específicamente para llevar las aguas que están de más en el partido de Trenquelauquen, en el partido de Pehuajó, en el partido de Carlos Casares, en el partido de 9 de Julio. Es el canal que se conoce como Jaureche, Mercante o República de Italia, según la zona que recorra es el nombre, y ese canal fue diseñado para llevar 25 metros cúbicos por segundo. Posteriormente, y hace ya 13 años, se terminó de construir lo que fue el canal de la Fuente, un canal absolutamente ilegal, diseñado por un funcionario de hidráulica que después fue echado de hidráulica y paradójicamente fue secretario de Obras Públicas de nuestra municipalidad, que es un canal que le tira al canal Jaureche 20 metros cúbicos por segundo. Que es todo el agua que trae del partido Carlos Tejedor, con una irregularidad absoluta que viene cortando dunas, diseño que hidráulica nunca aconseja.
Hay un proyecto de hidráulica del año 2012, porque nobleza obliga respecto a lo que vos decías, Andrea, de la falta de obras. Hubo muchas obras que se hicieron, hubo mucho avance respecto a lo que fue el dragado del Salado, pero también hubo muchas obras que se podrían haber hecho y no se hicieron. Y este es un ejemplo, el proyecto de hidráulica del año 2012, que nosotros venimos reclamando desde ese año. O sea, no estamos hablando de la gestión de la gobernadora Vidal, sino de la gestión anterior, y que es una inversión que en términos hidráulicos es de muy bajo monto. Estamos hablando de una obra de 2 o 3 millones de pesos, pero que tiene que ver con recuperar la función del canal Jaureche. ¿Por qué? Porque si el Jaureche está diseñado para llevarse de estos partidos que yo te nombré 25 metros cúbicos y vos le echás de otro canal 20 metros cúbicos, prácticamente anulan su función original. Por eso fuimos a la gobernadora con un pedido de informe pidiendo explicaciones de todo lo que había pasado, pero también con una solución concreta para temas reales de la provincia de Buenos Aires, de 4 o 5 distritos de nuestra provincia. Entonces, desde ese lugar nos paramos como legisladores del Frente para la Victoria, y así vamos a trabajar en todos los temas. ¿Cómo terminó lo del conflicto del Meridiano? A raíz de que presentamos los proyectos y por la gestión de 2 legisladores de Cambiemos, que son Manuel Mosca y Marcelo D'Aleto, nos reconocieron el proyecto que habíamos presentado y nos gestionaron una reunión con el ministro de Infraestructura. El 16 de febrero nos sentamos con el ministro de Infraestructura, varios legisladores, y el ministro de Infraestructura se comprometió a cerrar el camino del Meridiano en 24 horas. ¿Por qué nosotros pedíamos el camino del Meridiano cerrado? Porque eran millones de litros que entraban por hora en la provincia de Buenos Aires, 50 metros cúbicos por segundo de agua ingresando, que no me lo contó nadie, lo vi con mis propios ojos, y poniendo en peligro inicialmente la localidad de Villa Sauce, la localidad de San Sirena, pero después todo el sistema de nuestra región o de nuestra cuenca, porque las noticias que por estos días se están publicando de que está levantando el nivel de Cuero de Zorro tienen que ver con que el camino del Meridiano estuvo abierto 30 días. Entonces le pedimos eso, se comprometió a cerrarlo en 24 horas, fuimos al lugar, el Meridiano no se había cerrado, hicimos público que el ministro de Infraestructura no nos había dicho la verdad, porque se había comprometido algo que después no había cumplido, y el 7 de marzo finalmente se cerró el camino del Meridiano. 30 días después, millones de litros de agua ingresados a la provincia de Buenos Aires, el 30% del partido de Rivadavia inundado las superficies agropecuarias y cultivables, 2 localidades en peligro, y ni una palabra respecto al tema de ninguno de los ministros del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ni de la gobernadora. Y el otro día, a mí en la interlocución que me tocó hacer del tema, que encima como salida política la gobernadora le pusieron a la firma, porque estoy segura que ella no estuvo en la redacción, porque si no, no hubiese cometido un error tal, le pusieron a la firma un tratado que firmó con el gobernador de La Pampa. O sea, se sentó a firmar un tratado con el tipo que nos había invadido, nos había golpeado a 20 vecinos, los había herido y encima había roto en un camino que había permitido que ingresen millones de litros de agua a la provincia de Buenos Aires durante 30 días. Bueno, firmaron un tratado, pero firmaron un tratado sin sentido jurídico. El tratado que firmaron detectamos que era exactamente igual que un tratado que ya se había firmado en el 2005. Como se dice habitualmente, un copie y pegue. Copiaron y pegaron el tratado, le agregaron algunos alcances y algunos objetivos y lo firmaron. ¿Por qué digo sin contenido jurídico? Porque en realidad si querían buscar más alcances y más objetivos tendrían que haber firmado un tratado donde solo se agregaban esos alcances y esos objetivos, pero no crear un comité de cuenca que ya estaba creado desde el año 2005, no integrar a provincias que ya la habían integrado en el 2004 y no invitar a que integre la provincia de San Luis, cosa que ya lo habían hecho en el 2005. Entonces, ¿cómo terminó el tema? El camino del Meridiano cerrado, una salida política ante la desorientación de la gobernadora que no dijo una palabra respecto al tema, en la firma de un tratado. Y yo lo que decía es que la gobernadora durante su acto de jura como gobernadora nos habló mucho de su abuela Corina. Durante largos minutos tuvimos que escuchar a la gobernadora hablarnos de su abuela Corina. Después en la apertura de sesiones, durante largos minutos la gobernadora nos habló de Valeria, una chica que supuestamente ella había visitado y no tenía el título secundario y demás. Ahora, no le escuché decir una palabra de David, el herido que le molieron el tobillo las balas de la provincia de Buenos Aires. No le escuché decir una palabra de Norberto, el herido en la espalda, que las fotos circularon por toda la provincia de Buenos Aires, y no le escuché decir una palabra de Roberto, el que tenía el tiro entre ceja y ceja, paradójicamente. Entonces lo que digo es, bueno,
me parece que ya es hora de comenzar a gobernar, dejar de hablar de nombres propios en un sentido de tratar de mostrarnos más humanos y empezar a hablar de los intereses de los 16 millones de la provincia de Buenos Aires, de los 16 millones de habitantes. Entonces, en estos términos discutimos el tema del meridiano, que por suerte finalmente terminó cerrado, no por suerte, sino por la acción también de muchísimos vecinos y el reclamo y la participación, porque la verdad que fueron muchos vecinos, pero digo, ya somos, pienso en términos de María Eugenia Vidal, ¿no? Ya somos gobierno, ya pasaron 3 meses y medio, ya conocemos la provincia de Buenos Aires, ya la legislatura aprobó las leyes que necesitaba para gobernar. Bueno, es hora de que nos pongamos a gobernar, dejamos de echarle la culpa al gobierno anterior y sí empecemos a buscar soluciones concretas, porque lo que digo es, esto no es un problema de herencia, esto no es un problema de falta de instrumentos. El camino del meridiano era coraje para enfrentar al gobernador de La Pampa y frenarlo en la avanzada contra la provincia de Buenos Aires, decisión política para mandar una máquina retroexcavadora que hidráulica perfectamente tiene y que en 10 horas cerraba el camino del meridiano, y decisión política para proteger a los 20 vecinos heridos en el conflicto Villa Sauce-San Sinena contra la policía de La Pampa. Digo, este era un problema concreto, real, que se solucionaba con decisión política, trabajo y coraje para gobernar la provincia de Buenos Aires. Abelino, vamos a hablar seguramente de lo que tiene que ver con los temas locales, pero si me das un minutito, hacemos una pequeña pausa y volvemos en minutos nada más. El diputado Abelino Zurro con nosotros hablando de varios temas. Hasta acá la gestión y los temas de nivel provincial y de la cuarta sección electoral. Hay temas locales que también vamos a hablar en un minuto nada más.